Buenas noches, buenas noches. Vamos a grabar algunos cuentos de Juan Manuel Prida Busto de su antología de relatos, de cuentos, En la luz de la noche. Vamos a iniciar con Leproso de la vida. Antes de irme, antes de hacer el viaje largo, deseo someter mi ser a una purga. Quiero confesar cosas que me servirán para aligerar la carga, para decir a todos que lo intenté, que busqué ayudar a los demás, revelar que pertenezco a la noche, que soy parte de la noche, que la noche reinó en mí y encontró en este sujeto el súbdito más entregado, más comprometido con su esencia. Logré adentrarme en la oscuridad y desentrañar las raíces del ocaso. Todo se inició como ligera atracción, coqueteo temporal que fue tornándose necesidad viva hasta llegar a ser lo que estos momentos representa en mi vida. Totalidad de acción, pensamiento, vitalidad que mueve cuerpo y alma de quien hoy se atreve a afirmar de frente, sin rubor, sin tapujo alguno, que llegué a la médula de la noche. Antes del glorioso descubrimiento, mis horas estaban minadas por la ansiedad, el desasosiego, y cualquier movimiento en falso hacía reventar bombas en mis nervios, que caían deshechos, postrados en plena desesperación. Empecé a percatarme de que hasta entradas las sombras, mi existencia era una zozobra cotidiana atada a mil sinsabores. Cuando la tarde recogía sus bártulos, como estoy a punto de hacer, y el sol daba la espalda al hombre en respuesta a la llegada de la oscuridad, mi alma comenzaba a llenarse de vigor. Se abrían las compuertas que iban llenando las esclusas de mi espíritu. Aguardaba en un rincón de la existencia que las aguas anegaran mis compartimentos íntimos. En breve, daba inicio mi ser al proceso de flotación, sacándolo del fondo del desánimo para conducir mis debilidades a la superficie de la euforia. Ya arriba, mecía a placer sobre el océano de la vida lo que horas antes era un desperdicio triste, diezmado, reducido por pústulas de apatía que me hacían lucir leproso de la vida. Oteando el horizonte, me lanzaba entonces con incontenible brío a soltar las amarras de mi interior para que la nave surcara los mares de las posibilidades que antes dormían opacadas por el fulgor solar. Muchos dicen conocer la noche. En verdad, lo único que les es dado saber es que después del sol viene la ausencia de luz. Saben que está ahí, colgada sobre sus cabezas. Saben que llega cuando los rayos amarillos salen en desbandada, no más. Ahí queda el conocimiento, estancado frente a los ojos, sin ahondar, sin tocar fibras íntimas. Yo, en cambio, he ido más lejos, sondeado honduras insospechadas. No sé cuántos más lo habrán logrado. Desconozco si muchos o pocos, o si soy el único. Lo cierto es que esos que dicen conocerla no saben nada, más que hacer pequeñas hogueras de claridad artificial cuando la ven llegar y dedicarse a la disipación, a libar en grande y a transgredir lo establecido en el código del alma. Le temen como el sol y pretenden ocultarla con estrellas humanas que encienden o apagan al antojo. Circo de mal gusto que acaba embobando a todos, adormeciéndolos en una telaraña de sensaciones insípidas. Yo, en cambio, no solo no le temo, sino que disfruté cada minuto en su presencia hasta ser parte de ella, ser ella misma. No vivía en tinieblas. Por el contrario, mis días estaban llenos de la luz de la noche, de sus bríos, de su energía a raudales que solo los que se han vuelto consustanciales de ella pueden disfrutar. Y es que la noche trae en vuelo el vigor, la potencia del infinito,
que cae a chorro cuando el hombre duerme. Por eso el humano es débil, no aprovecha las emanaciones cósmicas. Claro, anda muy ocupado en una supuesta recuperación de fuerzas que le permite seguir moldeando la materia, atiborrándose los dedos de realidades que pueda asir, atesorar. Pero de necio que es, no acopia vigor de los inexpugnables bastiones de las alturas que a partir del atardecer derraman sobre su cabeza marejadas de energía. Por eso vive enclenque, desanimado y enfermo el hombre. Solo se nutre de materia y lo tangible es hueco, vacío de eternidad. Me apena ver a tantos de mis semejantes correr en pos de una brisna de materia, cuando el infinito es sólido, de inagotables posibilidades. Repetidas veces intenté que mis allegados comprendiesen la futilidad de sus intentos, que es preciso ir a lo imperecedero y no al triste espectáculo de la putrefacción de la carne. Me fui quedando solo, esto, leproso de la vida, al que es urgente evadir para no caer en el contagio de divagaciones sin sentido. Me cansé de ser estorbo para ellos, de ser piedra de escándalo en la escena humana. Me voy. He decidido dejar que el orín corroa los huesos de mis pares y salvar mi esencia. Falta poco para que caiga la noche, mi redentora, la mano dulce que me transportará a las raíces de lo duradero. Detengo aquí mi confesión. Viene en camino la luz de la noche y tengo que hacer los preparativos finales. Este catálogo de este repertorio de cuentos de Juan Manuel Prida Bustos se titula En la luz de la noche. Aquí podemos ver que él dice, debo hacer mi confesión, detengo aquí mi confesión, viene en camino la luz de la noche y tiene que hacer los preparativos finales. Aquí concluye este cuento. Interesante, dice el señor José Alcántara Almanzar, distinguido narrador, ensayista, director del Centro Cultural de Banco Central, donde se editó este libro. Dice que la cuentística de Prida Busto se caracteriza ante todo por una visión crítica de y basada en realidades interiores, una visión onírica que está enraizada en realidades interiores. Es un mundo de sueños y pesadillas, un mundo extraño en el que coexisten la evasión a regiones ignotas con premoniciones apocalípticas del futuro y en el que es posible advertir las huellas de los grandes maestros de lo fantástico y lo macabro, desde Edgar Allan Poe y Frank Kafka hasta Jorge Luis Borges, Bioy Casares y Julio Cortázar. Interesante, él dice que las ficciones de Prida Busto constituyen formulaciones heterodoxas, textos que no siempre encajan en el canon clásico del cuento, que muchos de sus escritos contenidos en este libro son alegorías tétricas, juegos de identidades, parábolas sobre el tiempo, fábulas acerca de la inmortalidad. Interesante. Y dice que uno de los temas predilectos del autor son los sofocantes ambientes burocráticos, las desiguales relaciones de poder entre jefes y subalternos, la agobiante sensación de opresión instrumentada por los que mandan, el derrotismo frente a una realidad que ofrece pocas esperanzas. Él es un narrador, ensayista, economista, historiador. Realmente su formación básica es economista, historiador, pero no pudo evitar la pasión por la narrativa. Dice que después que cursó estudios de economía y luego de historia en dos conocidas universidades dominicanas, pero la fuerza de la vocación se impuso y lo arrastró a la narrativa y al ensayo. Tiene varias obras, entre otras Huellas en la Niebla, que fue publicada en 1990 y obtuvo el Premio Anual de Cuento, que lo otorgaba a la Secretaría de Estado de Educación y Cultura, como se llamaba en ese entonces lo que es hoy el Ministerio de Educación.
Pieles a mi piel en 1992, Arena de Soledad 1994 y este En la luz de la noche fue editado por el Banco Central en 1999. Vamos a leer otro cuento de estos que están aquí. Vamos a leer otro que me gustó. Este se llama, eh, vamos a ver Peregrinación por la Vida. Vamos a ver Peregrinación por la Vida en la página 71. Vamos a ver. Es breve. Peregrinación por la vida. Llevó su dolor a las puertas del paroxismo. Le llegó a las mientes el momento de conocerle, de verlo frente a sí. El instante más feliz de su existencia lo vivió cuando sus brazos asieron su cuerpo, quedando sincronizados ambos corazones en perfecta simbiosis de amor y armonía. Íntegra la vida de aquel ser que una vez arrulló con devoción y esperanza, se proyectó en la pantalla de su pensamiento. La primera ocasión en que su maternidad se materializó frente a unos labios, succionando sus pechos, sacando a flote su esencia, sus líquidos vitales. Los balbuceos en pos del habla, el encuentro con las pristinas pisadas inciertas en el camino del saber y su pequeño rostro con tinte apenado, verla partir dejándola allí entre desconocidos. La manifestación de su carácter, rabietas y alegrías, todo lo vio en una orgía de llanto y pena, y lo sintió como si se clavasen 1000 estacas en el corazón, vampiro cabalgando en la noche de los tiempos, para disfrutar de su presencia, para compartir ese amor por siglos atesorados en el alma. No quedaba de aquello sino el recuerdo. En cuestión de segundos, de forma súbita y traicionera, la marea del destino había arrastrado sus convicciones, sus desvelos, su alma en pleno. Aún así, no claudicaría, no se daría por vencida sin más su resiedumbre, libraría la batalla sin reparar en consecuencias. Cargó sobre sus hombros los restos de su hijo y se dirigió al galeno del pueblo. Nada que hacer. Insatisfecha, encaminó sus sandalias hacia la ciudad. Aquí están más avanzados y claro, con la medicina rudimentaria del pueblo, no son capaces de salvar a mi pequeño. Pensó viendo a lo lejos en un horizonte incierto una luz redentora capaz de regresarle a la acción a su hijo. Es inútil, ni se moleste, le dijo con descaro un médico de la ciudad. Visitó otro y le tiraron al espejo de su esperanza, quebrándolo la misma respuesta. Iré a la capital. Allí sí que hay verdaderos doctores, no estos matasanos de provincia. Montó en un carruaje el cuerpo inerte y corrió a la capital. Uno tras otro, los médicos concluían que era imposible volverle a la vida, que se resignase a tan dolorosa partida, inevitable frente a la crudeza de los hechos. Cada vez que sus oídos recibían la palmada de la sumisión ante los hechos, sus fibras internas se rebelaban, dándole fuerzas para proseguir la cruzada. Sin solución en la capital, peregrinó por todas las aldeas y ciudades del país. Dele descanso a esa carne, le pidió una mujer. Mire que nada logrará con empecinarse en un imposible, escuchó de otra. Entiérrelo ya, para que duerma en paz en compañía de la eternidad, que si no, no descansa y eso no es bueno, que para eso uno muere, para estar tranquilo, manifestó un anciano. Todos pasamos en algún momento en nuestro tránsito por la vía humana por trances similares. La muerte es inevitable y nos llega a todos por igual, sin miramientos por las aflicciones causadas. De uno y otro le llegaban los mismos consejos. Nada fue capaz de quebrar sus intenciones, más bien acrecentaron en la doliente su voluntad. Mientras recorría los caminos, le hablaba a su hijo en voz queda para no despertarle, igual que cuando se acercaba a su lecho a arrullarle hasta quedar dormido. Siguió su rumbo, saltarín el tiempo. Se propagó la voz y al verla avanzar tirando de aquellos despojos malolientes, todos huían de su lado. El cuerpo en descomposición despedía fétidas varadas que llenaban el aire, transportando en su vuelo la íntima convicción de la mujer, su más férrea decisión de que el hijo despertase del sueño en que había caído.
Cuando el fruto de sus sueños maternales no fue más que polvo, se escuchaba a la madre anciana, sentada a la vera de los caminos, entonar con voz lastimera sus canciones favoritas. Uf, qué cuento fuerte, muy fuerte este cuento. Vamos a leer otro cuento de estos cuentos. Él es un lector voraz, el señor Prida Busto. Es un lector voraz de todo lo que le cae en sus manos y tiene una curiosidad insaciable por el cuento fantástico y la novela de aventuras. Tiene una notable cultura literaria que incluye obras de autores clásicos antiguos y modernos en español y en otros idiomas. Esta sólida cultura humanística le ha servido muy bien a la hora de escribir sus artículos de prensa y al establecer referencias intertextuales que revelan su admiración por las grandes obras del género, desde Las Mil y Una Noches hasta el Aleph. Vamos a leer ahora otro cuento. Vamos a ver, este es muy tétrico también, Compañeros de Sueño, El Tormento de un Muerto. Son muchos cuentos que hay aquí, Camino a la Eternidad. No, vamos a leer uno que yo vi aquí. Déjame ver. Vamos a leer En un rincón del tiempo. Vamos a leer En un rincón del tiempo. Vamos a ver de qué trata. En un rincón del tiempo, 105. La página 105. Este libro tiene muchas páginas, tiene muchos cuentos, tiene 149 páginas. En un rincón del tiempo. En un rincón del tiempo se fue quedando solo cuando la torpeza de sus días intentó confundirse con el infinito. Pidió vida eterna en la carne y la materia le volvió sal y arena a su súplica. Sus horas quedaron varadas en una red que se fue convirtiendo en telaraña. Uno a uno despidió a cuantos vivieron a su lado. Llevaba de la mano a los de su sangre en el tránsito al bosque encantado. Allegados y consustanciales y circunstanciales recibieron la despedida con rostro compungido, no de pena por quien emprende ruta a lo profundo, de tristeza por ser uno menos con quien contar, uno menos a quien acudir en busca de auxilio. Lágrimas interiores le corrían con cada defunción. Su rostro fue adquiriendo la tersura de la roca, la candidez del desierto, la expresión de la noche. Desde hacía años venía pensando en retirarse de la vida, jubilarse por cansancio de los huesos y disfrutar la pensión en compañía de quienes le precedieron en la carne. En esas 2 largas décadas, su petición quedó insatisfecha, aplazada indefinidamente sin justificación alguna, sin aviso de una posible aceptación. La respuesta fue siempre la misma. Una tarde, al borde de un insufrible hastío, se satisfizo su deseo, su expresa voluntad de correr por la estepa del tiempo a lomos de gacela. Que pensó era otra cosa, que estaba cansado de batallar en el vacío, de asestar golpes a la nada, que nada había logrado con su terquedad más que llenarse de callos, canas y achaques, que se sentía solo y abatido, que el descanso, el retiro bien ganado por caridad eterna, que la caridad la recibiría de manos de un trueque, de alguien que quisiese relevarle en el recorrido de su antorcha. Un chico se interesó y pronto tuvo entre sus dedos la tea libertadora. Poco más duró su angustia. Se fue de la vida con la esperanza de llevar una existencia más apacible. Al chico no le quedó otro remedio que portar la tea con gallardía hasta que la llama quemó sus palmas. Nadie quiso volver a hacerse cargo del fuego que por fuerza se extinguió en un rincón del tiempo. Este otro cuento, déjame ver, este último encuentro con las reglas, plumas al viento, cruce de los tiempos, los ojos de la pintura, peregrinación por la vida, río de luz, en los íntimos arcanos, La vejez me halló, la vejez me halló dando vueltas a la noria de la vida. Por más que lo intenté, no pude hallarla. Recorrí los más apartados parajes, busqué bajo las más agrestes rocas, me adentré en las más profundas cavernas y nada.
Mis esfuerzos fueron totalmente vanos, hoja al viento batida por el temporal. Me di una última oportunidad. De no lograrlo, dejaría la vida con la amargura del zahorí que llega a casa con las manos vacías luego de recorrer medio desierto. Iniciaría el último viaje en pos de mi objetivo. Visité los más apartados rincones de la aldea humana y obtuve el mismo resultado, vacío. En un parque cercano a casa, un sobre llamó mi atención. Al doblarme a recogerlo, vi en su exterior mi nombre escrito con elegante caligrafía. Dentro, un pequeño papel, igualmente bien trazadas las letras, rezaba en forma escueta: regresa, no es tarde, aún estás a tiempo. Hurga en tu interior y hallarás lo que buscas. Lamenté haber perdido toda una vida inquiriendo fuera de mis propios arcanos. Corrí a casa y me encerré a la espera de que la felicidad brotase de mi interior. Breve cuento, interesante. Este es ilusión al pie de un basurero para cuando llegue, el alba duerme, arroyo de las eras, papeles al chubasco, las dagas del deicidio, extravío de la espera, sueños enmarcados, fin de la sequía. Bueno, vamos a ver esto. Hay otro que yo leí. Yo leí uno. Yo leí uno que me gustó más. Huellas en la niebla. Es el poema de A la casa del destino. A la casa del destino. Vamos a leer A la casa del destino y con ese vamos a concluir con estos cuentos. A la casa del destino en la página 113. Vamos a leer este. Vamos a ver qué nos depara el destino. De un tiempo a esta parte, despertaba con la sensación de haber vivido experiencias fuera de su alcance. Al principio lo dejó así, no eran tan frecuentes como para prestarles mucho caso. Empezó a preocuparse con el tiempo, cuando las escenas de sus sueños llegaron a ocuparle por completo la mente. Sabía que había soñado algo, que había tenido sensaciones diferentes, distintas a su mundo circundante. No podía dar con ellas, con su contenido pleno y certero. Libres las imágenes de acertijos, de personas desconocidas, de laberintos infranqueables. Pasaba el día tratando de recordar, de reconstruir imágenes en busca de significado, relación con sus horas. Había oído de sueños que dan claves o mensajes cuando los ojos están cerrados y corre libre el alma. Oyó de otro tipo de sueños. Solo le preocuparon aquellos que pudiesen descifrarle el enigma de su futuro. En la prensa leyó de alguien que podría sacarle de dudas, ayudarle a controlar los paseos oníricos. Recortó el anuncio y se dirigió al lugar indicado. La mujer le sacó de preocupaciones, que los sueños abundan más que las arenas del desierto, que todo era normal, que no intentara encerrarlos. El infinito no se agarra en vasija, que al acostarse tomase agua fría, que las tripas flotando ayudan a captar las ondas del firmamento. Son un radar cuando están empapadas. El agua es el conector entre el espacio sideral y las antenas del cerebro, donde se captan las emisiones del infinito. Sin entender de antenas y ondas, pagó enseñando el anuncio. Pagó enseñando el anuncio. La mujer honró el descuento ofrecido y le obsequió una mala cara que le hizo pensar que con su poder interferiría las transmisiones que pudiesen llegar a su almohada. Esa primera noche bebió casi 1 litro de agua sin mayor resultado que el de pasarla yendo y viniendo de la cama al baño. A lo mejor no era tanta. Seguro me excedí y ahogué el receptor que andará ahí rumboso. Tal vez deba que esperar varios días a que seque para volver a intentarlo. No trató en más de una semana. Redujo, en cambio, la ingestión de líquidos como forma de lograr que bajara el nivel y pudiese secarse el equipo de los sueños. Volvió a intentarlo cuando consideró que la normalidad había regresado y que vientos desérticos corrían por su interior. Ahora sí que no debe haber humedad. Seré más moderado la próxima.
bebió un vaso de tamaño medio y fue al sueño con la esperanza de captarlo todo. Solo percibió imágenes difusas, borrosas, como cuando las nubes interfieren la pantalla de su televisor los días de tormenta. Me parece que quedé corto, deberé un poco más. Así pasó varios meses, ajustando la altura del agua en su estómago con la calidad de la transmisión hasta dar con el punto preciso. Una vez logrado, empezó a disfrutar de su cine onírico, por el que desfilaron escenas abstrusas sin fondo ni razón. Presenció hechos conocidos, acabados, que en la realidad no habían pasado más que de quimeras. El sueño completa lo que lo circundante niega. A esto se llama deseos insatisfechos que salen a flote en el descanso profundo y que quedan negados en la vigilia. Recordó las palabras de la mujer mientras con pruebas daba fundamento a sus explicaciones. Les resultaron agradables estos sueños y los buscó con ahínco. Son sueños inducidos. Si te acuestas con algo firme en la cabeza y le das vueltas en el plano inconsciente, todo sale. Resonaron las palabras de la mujer. En su inducción onírica se encontró recibiendo aumentos de sueldo, estrangulando al jefe, quemando las naves laborales, lanzando por la ventana papeles y documentos a granel, viviendo en casa nueva, conduciendo un lujoso automóvil, cazando a la chica de su desesperación que siempre le había frenado sus intenciones. Se le ocurrió variar la dosis y tomar un vaso adicional al que había acostumbrado sus tripas a la hora de acostarse. La primera noche le pasó igual que al principio, volvieron las imágenes borrosas. Ya sé, estos sueños requieren de más humedad. Ajustó la cantidad a nitidez de la ventana onírica y todo se aclaró. Empezó a vivir en el futuro, en momentos que su carne aún no registraba. Son los sueños premonitorios. Préstales atención más que a ningún otro, pues te pueden dar la clave de muchas cosas de tu vida. No son frecuentes y no todo el mundo tiene fácil acceso a ellos. Pueden indicarte caminos a seguir o rutas que no debes transitar en la materia. Son los más importantes, ya que señalan acciones que en el mundo consciente nunca enfrentarías. En los sueños premonitorios, una familia entera la mataron. Los sueños premonitorios son la clave del destino, son los que te colocan en lo que serán tus días. Los sueños premonitorios, no, espera, estoy grabando. A un restaurante y vinieron a acribillaron a todito, mami. Los sueños premonitorios son la clave del destino, son los que te colocan en lo que serán tus días. Si llegas a contar con la dicha de estos sueños, escríbelos tan pronto estés de vuelta en la realidad. Féchalos y guárdalos. Servirán para confrontar el futuro con lo que te presenten antes. La conversación con la mujer volvía una y otra vez a ocupar su mente. Llevó un control estricto de las premoniciones, anotándolas con esmero, detallando el más nimio detalle al abrir los ojos. Su vida se convirtió en un crucigrama, en un rompecabezas al que faltaban partes que ni en sueños podía encontrar. Los cuadernos se fueron acumulando por toda la casa, que quedó tapizada de sueños. Atesoraban no solo el futuro, tenían también en su interior la cárcel de sus deseos, de sus intenciones, de sus anhelos amordazados. Iban a abandonar la práctica de narrar sueños cuando las imágenes de su fin tocaron la pantalla de sus paseos por el infinito. Lo malo de las premoniciones es que vienen sin calendario, pensó arropándose, tratando de que la sentencia no lo encontrase, pretendiendo escabullírsele a su sino. Pasó varios días en ascuas, alterado por la visión, por la irremisible conclusión de sus días. Dejó de usar el automóvil para no tentar a la suerte. Una emergencia le hizo romper la promesa. Abrió la puerta y se sentó al volante sin pensar en el fatídico sueño. Saliendo de la ciudad, sus manos se agarrotaron. De golpe, como una puñalada, sintió el peso de la visión del fin. La vista se le emborronó, llenándose de nubes la carretera. Salió al bordillo y detuvo al auto. Recuperada la compostura, reemprendió la marcha temeroso,
aletargado por la premonición. A medida que las ruedas tragaban la distancia, su cuerpo fue poniéndose tenso, rígido como la verdad que le aguardaba metros más adelante. Perdió el control en una curva, se abalanzó sobre el precipicio. Mientras caía, la mujer se le dibujó frente a sus ojos, riendo al decirle que la rebaja le había costado aquello, que nadie pedía descuento, menos tú. Todos salen satisfechos y olvidan el anuncio. Sí, mido la satisfacción de mis clientes con la vara del clasificado. Me pediste rebaja, recordaste eso por encima de lo que te había dicho y recomendado, demostrando que te interesaba más el dinero que cualquier otra cosa. Y ahí tienes, el dinero se cobra su parte, que el anuncio no era más que el anzuelo para hacer que llegasen clientes a la consulta y clasificarlos y darle a cada quien lo que le interesara, por inclinación y destino, que no buscase más mi destino, que ahí estaba abierto de par en par para mi uso y disfrute. Con esto termino la lectura de algunos cuentos de Juan Manuel Prida Busto, de su antología de cuentos En la luz de la noche, publicado en 1999 por el Banco Central. Buenas noches.